Aparentemente nos quedamos sin biológicos para suministrar los correspondientes a primera dosis contra el COVID, por lo que el Plan Nacional de Vacunación se verá afectado. ¿Y ahora qué? ¿Cuáles son los planes del Ministerio de Salud y cuáles sus metas en materia de vacunación? Estas son algunas de las preguntas que todos nos hacemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Estamos muy bien, Benjamín. Qué bueno. Bien, saludo para la teleaudiencia. Un día en el que nos enfocaremos de nuevo en una cuestión vital como es la salud. Vital en el sentido estricto de la palabra. Exacto. Vamos al reconocimiento de campo. Paraguay se ve obligado a hacer una pausa en la aplicación de primeras dosis contra el COVID-19. La cartera sanitaria armó un plan de inmunización y en los últimos días redujo la franja etaria sin prever la cantidad necesaria de dosis. Hoy miles de personas perdieron su día laboral esperando en interminables filas y quedaron sin poder recibir las mismas. De momento, toca esperar la llegada de más biológicos para aquellos que se registraron y siguen aguardando. Cerca del 30% de la población, algunas cifras aproximadas, alrededor de 2 millones de personas, un poquito menos, recibieron la primera dosis, y esto significa que todavía faltan alrededor de 4 millones de personas por vacunar. Y estamos hablando de la primera dosis, Augusto. Sí, señor. Para que este esquema sea completo y efectivo, necesitamos de 2 dosis. Así mismo. Un desafío a la planificación, Sí es. evidentemente. Vamos a la ficha de nuestro invitado. Hernán Martínez fue director general de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud. Ocupó el cargo de la dirección del Hospital Nacional de Itauguá, además de asesor técnico de la Dirección de Coordinación de Hospitales. Actual viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social. ¿Qué tal, viceministro? Muy buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, Benjamín. Buenas noches, Augusto. El agradecido soy yo por la invitación. Viceministro, técnicamente, ¿qué está pasando en este momento al respecto del stock de vacunas? Bueno, nosotros en este momento estamos terminando con las dosis en prácticamente todos los vacunatorios del país. Lo que había quedado del día de ayer, en este momento está terminando. Prácticamente acabamos con todas las dosis por la cantidad de personas que acudieron, por la gran adherencia que tuvo la población a las vacunas. Entonces terminamos esta etapa, siempre con un sabor un poco amargo por el hecho de que quedaron personas sin poder recibir la primera dosis. De todos modos, estamos esperando lo antes posible, cumplir con estas personas. Van a haber días y lugares específicos para que esta gente pueda vacunarse, ni bien lleguen los biológicos. Hernán, a mí me parece que no es cuestionable el hecho de que se hayan utilizado todos los recursos que había en las vacunas existentes en aplicar lo más rápido posible. Esto está bien. Tal vez lo único que podría ser criticable es el hecho de que se haya puesto la terminación de cédulas. Eso pudo generar ciertas reacciones en el sentido de que no es justo, pero no es lo principal. Se aplicaron todas las dosis, sabíamos que esto podía pasar, iba a pasar si la convocatoria era exitosa como lo fue. Bueno, ahora el asunto es hacia dónde vamos, cuáles son los planes, y en particular te pregunto porque los anuncios giran en torno, por lo menos los que estamos escuchando hasta ahora. La siguiente etapa vamos a vacunar, vamos a utilizar estas dosis que llegan para la segunda dosis de los que ya están vacunados con Pfizer. ¿Qué pasa con los que todavía ni siquiera recibieron la primera dosis, viceministro? Bueno, nosotros vamos a continuar la semana siguiente con segundas dosis
con las vacunas que llegaron el día de ayer, pero eso no significa que nos olvidamos de los que no recibieron todavía la primera dosis. Tenemos también una deuda pendiente con la gente de 18 y 19 años. Perfecto. Y estamos esperando que arriben al país mayor cantidad de vacunas para poder cumplir con esta gente. Pero sí va a ser importante la semana que viene en el sentido de que rápidamente vamos a iniciar segundas dosis con esta plataforma, lo que significa que cuando culminemos esta etapa vamos a tener en 2 semanas a un número importante de personas inmunizadas con segunda dosis, que pasadas 2 semanas después de la segunda dosis podemos hablar de que la inmunidad empieza a fortalecerse y que esto va a significar, ¿verdad?, que estas personas, digamos, no tengan las formas graves de la enfermedad. Eso es lo que nos pone a nosotros, digamos, con un alivio. Esto va a significar de que estas personas ya no van a ocupar una cama en un hospital y aunque se infecten, van a tener la forma leve de la enfermedad. A partir de mañana iniciamos segundas dosis con Moderna, con Sinopharm, ¿verdad? Y continuamos ya la semana que viene otra vez con las vacunaciones masivas, si se puede llamarla de esta manera, con segunda dosis de la Pfizer. Una pequeña, casi diría curiosidad que sale del tema que seguramente después va a reencaminar Benjamín. ¿Hay ya experiencias, doctor, en relación a enfermos después de la primera inoculación, de la primera vacunación, y la posibilidad de estudiar el impacto que ha tenido en ellos, o todavía no hay dimensión necesaria como para un estudio de esa categoría? No, digamos, nosotros no tenemos un estudio sobre esta situación. En otros países sí, ¿verdad? Pero nosotros no hasta el momento. Pero sería muy interesante hacerlo, ¿verdad? Para saber, porque lo que en este momento tenemos es una teoría, ¿verdad? Que con la primera dosis tenemos un 30%, digamos, de eficacia contra las formas graves y más del 90% contra las formas, más del 90% con segunda dosis, ¿verdad? Pero no tenemos en este momento un estudio hecho con primeras dosis. Antes de retomar el tema de la vacunación, porque a mí me preocupa mucho el tema de qué pasa con los que todavía no recibieron la primera dosis, esto que plantea Augusto, seguir con esta línea, ¿qué pasa con los que se vacunaron con Sputnik? Porque este es un dolor de cabeza en toda la región. Hernán, ¿qué va a pasar? Porque ya está aproximándose el plazo en el que tendrían que recibir la segunda dosis. Me parece que habían puesto el viernes como meta, como fecha tope, digamos, para definir estrategia. Pero ¿cuáles son las que barajan? Bueno, nosotros tenemos ya bastante corto el tiempo. El 18 de agosto nosotros tendríamos que estar iniciando segundas dosis. Esperamos el dictamen del comité de expertos en vacunación, suponiendo, ¿verdad? Y digo suponiendo porque no hemos hasta el momento recibido una nota diciendo del fondo ruso no vamos a poder cumplir con ustedes. Entonces las alternativas las están manejando este grupo de expertos. Existen por lo menos 2 alternativas que no lo puedo mencionar porque me gustaría que sean este grupo de expertos que dictaminen en ese sentido, pero a más tardar nosotros la semana que viene tenemos que tener ya algún panorama hacia si vamos a recibir la segunda dosis y si no vamos a recibir ya qué alternativas vamos a proponer a la ciudadanía. Yo tenía dos cuestiones. Tenía entendido que ese anuncio se planteaba para este viernes, ya por parte del Ministerio de Salud. Y lo otro que te quería preguntar, viceministro, creo que hoy dijo el ministro de Salud que él cree que van a llegar las vacunas rusas. De cualquier manera, yo también creo que va a volver el cometa Halley. Lo que no sé es cuánto tiempo va a tardar. Vuelve. Porque, y si mi primera dosis va a tener vigencia para entonces. Entonces, si tuvieras que hacer un porcentaje sobre 100, digamos, por supuesto, porcentaje, ¿cuánta posibilidad hay de lo uno
O sea, buscar alternativas y cuánta posibilidad hay de lo otro de seguir esperando a los rusos. Bueno, yo creo que tenemos un 50 y 50 en el sentido de que, bien lo dijiste, ¿verdad? Mientras no tengamos la certeza absoluta no podemos hablar sobre hechos. Recién cuando tengamos la certeza absoluta de que van a llegar y el número en que van a llegar, podemos hablar de que vamos a continuar con segundas dosis y vamos a completar, ¿verdad? De todos modos, yo estoy convencido de que se tienen que buscar ya las alternativas, se están buscando ya las alternativas, siempre teniendo en cuenta bases científicas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, las dos cosas se manejan. Esperar por lo menos hasta la semana que viene como fecha tope para tomar la decisión y también ya esperar la decisión del comité de expertos, ¿verdad? Para ir socializando a la ciudadanía cómo se va a seguir esta situación que de por sí causa mucha angustia y lo entendemos perfectamente. Hernán, para mí es claro que se trata, volviendo al tema de la vacunación, que hay un cambio de estrategia en el plan que se está ejecutando. Hasta ahora, la gestión del Ministerio de Salud, la política en materia de vacunación era vacunar a todos, a la mayor cantidad de paraguayos con la primera dosis. Ahora se centra en vacunar a un segmento con la segunda dosis, como algo, como política por lo menos de las próximas 2 semanas, como decías. Entonces, en materia, ¿qué le decimos a la gente? ¿Hubo un cambio de estrategia? ¿Por qué motivos? Yo no estoy cuestionando, me parece, esto es algo que se discute y se aplican distintas orientaciones. Algunos países aplican esto justamente de priorizar los sectores más vulnerables y avanzar con el tema de la segunda dosis, y otros, en cambio, primera dosis para todo el mundo. ¿Cuál es la estrategia en este momento? Bueno, tenemos la ventaja de esta plataforma, estoy hablando de la Pfizer, que en 21 días nosotros tenemos el intervalo entre primera y segunda dosis. También tenemos la ventaja de haber recibido 1 millón de dosis, haber inmunizado, ¿verdad?, a ese grupo de personas en un tiempo bastante corto. Entonces la posibilidad de tener la segunda dosis hace que tengamos a un número importante, no digo que sea el ideal, pero un número importante de personas con el esquema completo de vacunación. Tenemos que tener en cuenta de que siempre dependemos de la cantidad de biológicos que nos estén llegando. Tenemos buenas perspectivas, ¿verdad? Pero mientras no se materialicen en hechos son perspectivas. Entiendo de que siempre hablamos de que van a venir, pero tampoco podemos decir por cuestiones de confidencialidad cuándo y cuánto y qué plataformas van a llegar. La política siempre fue tener las 2 dosis, pero reitero, dependemos de la cantidad de biológicos que vayan llegando al país. Esto obedece en síntesis esta prioridad o esta forma en que van a utilizar estas vacunas, Augusto, la segunda dosis, digo, obedece estrictamente entonces a la disponibilidad de vacunas, en este caso son de Pfizer. Si eran de otras, tal vez eran, digamos, se iba a utilizar, pero iba a abarcar a otro segmento de los vacunados. ¿Es así, Hernán? Claro, como dije, la ventaja de esta plataforma es que el corto tiempo entre la primera y la segunda dosis nos da la posibilidad, por supuesto, teniendo la disponibilidad de vacunas, de inmunizar a una cantidad importante de personas. Nos pasa eso con otras plataformas, que entre la primera y la segunda dosis hay hasta 12 semanas. Entonces esa adherencia tan importante que tuvo o que tiene en este momento la población no disminuye cuando llega la segunda dosis. Nosotros creemos que la semana que viene vamos a tener la misma cantidad de personas que se vacunaron con la primera. Esa es la ventaja de estas plataformas. No digo que las otras estén mal, ¿verdad? Pero cuando pasa cierto tiempo pareciera de que la gente también pierde ese entusiasmo. Entonces, pero repito, la política del ministerio es completar las 2 dosis para tener, digamos, el esquema completo de vacunación. Bueno, cada vez que planteamos que vamos a hablar de este tema, hay muchísima gente que está ligada a la Sputnik que empieza a escribir. Claro. Y no creo que estemos en una situación tan desesperante como en la Argentina.
por la masividad de la vacunación, pero son 400.000 paraguayos prácticamente. A la vuelta a la pausa te quiero preguntar, ¿se había anticipado que este viernes podría informarse? Acabas de mencionarnos que no va a ser este viernes. Y entonces, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo habrá un panorama? Porque llegan las vacunas y la gente está obviamente con el temor de que acabe la influencia de la primera dosis. O sea, tienen que entender que es angustiante, ¿verdad? Entonces, a la vuelta de la pausa te queremos preguntar, a ver, ¿qué más sabes que podés informarnos al respecto de este tema, doctor? ¿Sí? Ya volvemos. Seguimos conversando con nuestro invitado hoy, el viceministro de Salud, Hernán Martínez. Bueno, viceministro, eso que le preguntaba, no quiero repetirle todo el texto de la consulta. Ok, no va a ser este viernes como se planteó al principio. Entonces, ¿cuándo habrá una novedad? Bueno, hay dos aspectos, ¿verdad? Una, que nosotros dependemos de lo que dictamine el comité de expertos y esto lo anuncia el director del PAI, ¿verdad? En su momento seguramente va a comunicar cuándo va a ser el anuncio. Y en segundo lugar, queremos, digamos, tener una información certera que no tiene que pasar de la semana que viene con relación a si realmente van a llegar las segundas dosis. Tendrían que llegar como mínimo de una vez porque son 380.000 personas que tienen que recibir la segunda dosis. O sea, queremos cerciorarnos de la información que se tiene, ¿verdad? De que sí van a llegar, y si fuera lo contrario también, ¿verdad? De tal manera poder hacer el anuncio. Pero no tiene que pasar la semana que viene, no tiene que pasar en los primeros días de agosto. Discúlpame, Hernán, que te hinche, que sea tan insistente con el tema de los paraguayos que todavía no recibieron la primera dosis. El plan del Ministerio de Salud, decías, es vacunar ahora con estas partidas que llegaron para completar la dosis a un segmento de que llegaría a 1.500.000, un poco más tal vez, de personas. ¿Qué pasa con esas 3.500.000, 4 millones de personas que todavía no recibieron? ¿Cuál es el plan concreto frente a esto? ¿Y cuáles son las metas? Los plazos, es decir, ¿cuántos piensan vacunar, además de los ya vacunados con la primera dosis, a cuántos más se podrían llegar en las siguientes semanas y meses? Bueno, dependemos siempre de la cantidad de biológicos. Nosotros tenemos que seguir vacunando o vacunar a la gente que quedó, digamos, sin la primera dosis de este grupo. Tenemos que continuar con el grupo de 18 y 19 años, ¿verdad? Entiendo. Hoy en día la información que llega es que cada vez baja más la franja etaria. En un principio se hablaba de chicos de 12 años para arriba. Están llegando informaciones de que ya empezaron a vacunar a chicos con menos edad. Así que cada vez aumenta el universo de personas a vacunar. Pero en un principio se hablaba de 4.200.000 personas para, digamos, tener una buena campaña de vacunación, de inmunización contra el COVID. Ese sería el número que se maneja en cuanto al universo de personas que se pretende inmunizar. Ese número que también es objeto de discusión, creo, porque 4 millones el universo de 4 millones era solo el 60%, más o menos. Y esto se elevó a nivel internacional al 80%, entonces serían más de casi 6 millones las personas vacunadas. Pero al margen de este tema, ¿qué planes hay? Ya sé que en general se va a seguir vacunando a los 19, 18, pero ¿cuáles son las metas en tiempo? Si podés cuantificar, por favor. Queremos vacunar a 1 millón más con una dosis en un mes. No sé, te estoy tirando cualquier ejemplo. Pero ¿cuál es el plan concreto para las personas que todavía no recibieron ninguna dosis? ¿Y cómo llegar a ellas? Porque muchos no quieren vacunarse por H o B motivo. Entonces, en concreto, ¿hay algún plan concreto para ese segmento tan grande que todavía... Plan concreto te estoy hablando, ¿no? Si vamos a vacunar, seguro que vamos a seguir vacunando a medida que vayamos recibiendo las dosis. Pero considerando esto, ¿hay un plan cuantificado con metas y plazos para llegar a
a este segmento tan grande? Sí, el plan por lo menos es llegar a 2 millones antes que termine el año, ¿verdad? Ese es el planeamiento que tenemos. Repito, a veces ya es repetitivo, ¿verdad? Valga la redundancia. Dependemos siempre de la cantidad de biológicos, pero el plan es por lo menos 2 millones de personas más. ¿Cómo sigue, digamos, a partir de estas nuevas incorporaciones de biológicos, esto que se recibió ayer? ¿Cuál es el calendario que se desata a partir de ahora, doctor? Bueno, mañana, jueves y viernes, segundas dosis de Moderna y de Sinopharm para todas aquellas personas que se vacunaron entre el 30 de junio para adelante. El viernes vamos a anunciar, después de la reunión que vamos a mantener con el director del PAI, lo que queda del fin de semana. Y el lunes arrancamos segundas dosis con el mismo formato, ¿verdad? Seguramente el Rubén Dumont sin terminación de cédula, 24 horas, ¿verdad? Y el resto con terminación de cédula, ¿verdad? Es en principio el planeamiento que se tiene. Una consulta saliéndonos un poco, pero obviamente referido al tema de la vacunación. El ministro estuvo hace unos días en Estados Unidos, cerró un contrato de compra para adquirir 2 millones más de vacunas. No sé cuál es el proceso, en cuánto tiempo llegarían. ¿Por qué 2 millones? Te pregunto, porque las necesidades son muy grandes. Hasta ahora son donaciones las que nos permiten avanzar hasta donde avanzamos. ¿Por qué solamente 2 millones de dosis cuando las necesidades son mucho más grandes? ¿Y de qué laboratorio, hermano? No, claro, depende mucho de la disponibilidad del laboratorio en ese momento, ¿verdad? Esto es como una especie de reserva, un adelanto que hace, el gobierno para tener ya las vacunas, en este caso Moderna, para el año que viene. Eso no significa de que nos quedamos con este número, al contrario. Se siguió hablando con otras plataformas y se siguen viendo otras plataformas de tal manera a obtener mucha más cantidad de biológicos para el año que viene, no solamente para el año que viene, sino que también para lo que resta de este año. Esto que se ha visto en los últimos días, doctor, de la reducción en el número de fallecidos, que ocasiona, digamos, cierto alivio, no puede ser un alivio completo, porque son 50 personas que mueren por día o más. Sí. Sin embargo, es una constante que están aguardando se sostenga y siga en reducción. ¿O qué esperan en los próximos días, doctor? Bueno, según las predicciones que tiene la gente de vigilancia, nosotros tocamos techo, ¿verdad? Por la cantidad de pacientes, de contagiados, de internados y de fallecidos que hemos tenido. Posteriormente a ese pico se ve una disminución, que es lo que estamos viendo en este momento. ¿Ayuda la vacuna? Sí, yo creo que en un porcentaje no muy importante la vacuna ya está empezando también a tener su efecto en este sentido. Más todavía en aquellas personas que ya recibieron sus 2 dosis, principalmente tenemos como parámetro al personal de salud, que fueron los primeros que recibieron las 2 dosis, y se ve una importante reducción, ¿verdad? Tanto en internación como en fallecimientos del personal de salud. Uh-huh. Va a depender un poco del comportamiento que tengamos, ¿verdad? Sabemos de que mucha gente hace rato no está cumpliendo los protocolos, pero que esto se reproduzca y se haga una constante y puede hacer que haya de nuevo algún tipo de aumento de los casos, y ojalá que no suceda. ¿Hay una última consulta de mi parte? ¿Hay algún ajuste, algún avance en materia de diagnóstico más preciso de la circulación, si está circulando, la variante Delta en nuestro país y los riesgos que esto supone? No, lo que se sabe de esta variante es que tiene un 60%
más de contagiosidad con respecto al resto. Se sabe también que todas las plataformas de vacunas hasta el momento son efectivas en más del 90% con 2 dosis, ¿verdad? Y bueno, se van a seguir estudiando. Hay varios, digamos, materiales extraídos de personas que incluso declararon que estuvieron fuera del país, ¿verdad? Para ver si existe mayor cantidad de personas contagiadas con esta variante. Es lo que en este momento tenemos como información. Bueno, le agradecemos muchísimo el tiempo, viceministro. Hay cuestiones que seguramente vamos a seguir hablando con el correr del tiempo, que a mí me ponen sumamente curioso, como por ejemplo, ¿cómo va a ser nuestra convivencia el año que viene y los años siguientes, verdad? ¿Qué ideas hay en relación a los procesos de inmunización? Si van a ser 2 vacunas, va a ser una sola vacuna, ya en mérito a los conocimientos que vayan surgiendo. O sea, hay ni con mucho que preguntar, muchísimo, pero el tiempo se acaba. Doctor, le agradecemos mucho el tiempo. ¿Sí? Muy amable. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, doctor. En serio, vos sabés que tenemos que ver, Benjamín, qué va a pasar en el futuro. O sea, lo que yo no creo es que el modelo de doble vacunación sea sostenible en el tiempo. Por mucho tiempo. No. Y también, con respecto al proceso de vacunación, ¿cuáles son las proyecciones y cómo nos preparamos para eso? Porque Australia acaba de comprar 85 millones de dosis para una población de 25 millones. Es como si nosotros compráramos 25 millones de dosis más o menos, sí. 21 millones de dosis, y estamos comprando de a 2 millones de a pochito. Pero ellos ya están previendo para el año que viene y para el 2023, ¿verdad? Entonces son muchos temas efectivamente los que quedan en el tintero. Sí, totalmente. Te vas a la farmacia y compras una aspirina, o sea, diciendo que puedes comprar un antibiótico, digamos. Claro. Veamos qué ocurre. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Benja. Igualmente. Gracias por su tiempo, don Benjamín. Igualmente, don Augusto. Ya llega cuenta final.